Hola a todos y todas, bienvenidos al podcast UCU Innova, un programa para articularnos con las voces territoriales y un espacio de puertas abiertas a la región. Soy Andrea Gómez Escudero y el día de hoy estaremos hablando sobre turismo, emprendimiento y sostenibilidad. Y para ello quiero presentarles a nuestro invitado de hoy, Carlos Elizalde. Carlos es administrador de empresas turísticas y hoteleras, graduado de la Universidad Externada de Colombia. Además, él tiene estudios de gastronomía y restauración en Francia. Él es el gerente hoy en día de la Herencia Hotel Casa de Huéspedes. Es una propuesta súper innovadora. Nos encontramos acá el día de hoy y estaremos hablando con él en unos minutos. Bienvenidos nuevamente todos al podcast UCU Innova y a ti, Carlos, bienvenido. Andrea, muchas gracias a la Oficina de Innovación de la Universidad del Quindío. Qué chévere que genere estos espacios y que podamos tener esa charla sobre estas temáticas que tanto creo que aportan al territorio. Bueno, antes de empezar a preguntarle a Carlos, pues ciertas cosas que queremos saber sobre por qué está en el Quindío, qué ha pasado en su vida, yo quisiera contarles un poquitico por qué escogimos a Carlos para que nos acompañara en este podcast de la Oficina de Innovación, y es porque Carlos es de esos empresarios, emprendedores en los cuales nosotros podemos encontrar un apoyo como academia. Él busca en nosotros siempre llegar a una co-creación de soluciones a esas diferentes inquietudes o situaciones que tiene nuestra sociedad. Por eso es que él está acá, un emprendedor inquieto, preocupado por los problemas y el desarrollo regional, nacional y sobre todo también en lo que yo he podido revisar, Carlos, sobre ti, pues muy inquieto en la parte como de ese aporte que se puede dar a la sociedad. Entrando pues como en materia y contándoles más un poquitico más, empecemos por el principio. Carlos, ¿tú por qué estás en el Quindío? ¿Cómo llegaste acá? Porque yo sé que tú no eres de acá, entonces cuéntanos un poquito esa historia. Así es, Andrés, yo soy de Bogotá y llegué a estas tierras hace 16 años, un poco por una decisión de vida y ese imaginario que uno tiene de una vida más pausada, más tranquila y en un escenario como lo es el Quindío. Vivíamos en Bogotá con mi esposa y nació nuestro primer hijo. Y yo que me crié en Bogotá, pues me crié en un apartamento y con el frío, 4 de la tarde, no puede uno salir porque ya la temperatura, los pelados, y siempre quisimos que nuestros hijos crecieran en un ambiente completamente distinto y desarrollaran unas habilidades muy distintas a las que uno normalmente puede adquirir en la ciudad. Y ya mi esposo tenía vínculos en el Quindío con la familia y pues decidimos venirnos a probar supuestamente por un par de años y ya vamos en 16 aquí en el Quindío. Así fue que llegamos al Quindío. Qué chévere escuchar eso, ya el tiempito está larguito acá en el Quindío. Ya me siento quindiano de adopción. Me parece súper. Bueno, y cuéntame, en el tema del emprendimiento, tú tenías ese tema de esa vena emprendedora, esas ganas de emprender desde que estabas pequeño. En Bogotá de pronto tuviste algunas líneas de emprendimiento, algunas ideas, o todo empezó acá en el Quindío. Siempre tuve, creo yo, ese gusanito de rebeldía o esa pequeña rebeldía que tenía uno con los jefes. Siempre fui un trabajador muy responsable y cumplía con las labores, pero había algo que siempre me faltaba más y había un punto en el que generaba cierta rebeldía, ciertos cuestionamientos frente a cómo las cosas se estaban haciendo. Eso me llevó un buen día a tomar pues la decisión de no seguir trabajando por una empresa o no coger esa carrera corporativa como tal y decidir comenzar a buscar distintas cuestiones que me llamaran la atención, que me generaran una pasión y sobre las cuales, pues además de eso había estudiado o que pudiera ir desarrollando. Y así hemos ido generando un sinnúmero de distintas. Pero específicamente en el Quindío, y me preguntaban, cuando llegué a vivir, y me preguntaban, ¿y usted qué hace en el Quindío? No, yo en el Quindío vivo. Teníamos los negocios y los emprendimientos en Bogotá. Creo que ese es uno de los puntos principales que a uno el emprenderismo le da, y un poco ese ejercicio de libertad y de atreverse. Entonces, claro, porque cambia uno una ciudad con otra y puede tranquilamente empacarse e irse. Bueno, es esas libertades que si seguramente hubiera estado en una empresa corporativa, me hubieran dicho, pues si no hay traslado no se puede dar. Entonces, creo que es una de las primeras ventajas, así si uno quisiera adelantar, de qué es esta vida de emprenderismo, es este ejercicio de libertad que uno puede tener. Bueno, y en ese tema, pues escuchábamos inicialmente que tú eres especialista, bueno, te graduaste en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, o sea, siempre los emprendimientos, las empresas tienen relación con lo que estudiaste en el pregrado. En su gran mayoría sí. Siempre he estado muy enfocada hacia empresas de servicio o ese ejercicio de atención.
Creo que si hay un elemento conector entre los restaurantes, entre los hoteles, entre los ejercicios de catering o ese ejercicio de anfitrión, es ese servicio y esa disposición a atender a la gente. Y digamos que te pregunto esto porque hoy nos encontramos en la Herencia Hotel Casa de Huéspedes, un espacio divino, maravilloso, y yo quería preguntarte cómo ustedes primero pensaron en esta idea de negocio como la Herencia Hotel, por qué llegaron a esta idea de negocio que ustedes tienen y cómo la Herencia Hotel Casa de Huéspedes ha innovado y ha logrado ser sostenible en el tiempo. O sea, ¿qué es el factor diferenciador? ¿Cómo llegaron a lo que es hoy la Herencia Hotel Casa de Huéspedes? Mira, yo creo que el caso de la Herencia es bastante particular. La Herencia arrancó como un condominio y era un proyecto de familia en el que se quería replicar un poco ese modo de vida de antaño en Antioquia, donde las grandes familias compartían sobre un mismo terreno. Tiene el nombre de la herencia precisamente porque se aprovechó la herencia de los abuelos para comprar esta propiedad, para dejárselo a los hermanos. Cada uno tenía una participación dentro del espacio y un pedazo de tierra donde además de eso podía construir su casa. Así funcionó durante aproximadamente unos 8 años. Y claro, las realidades son muy cambiantes y una cosa es lo que uno antes vivía, no sé, hace 30, hace 40 años en el interior del país y otra cosa son las realidades de ahora. Y tener casas finca o segunda vivienda, pues lejos de la zona de vivienda, es muy agradable en los primeros años, pero después ya se vuelve un poco aburridor. Entonces se fue dando la oportunidad de ir adquiriendo poco a poco los lotes y las casas como tal. Ya las casas se había establecido todo este concepto de arquitectura tradicional antioqueña, que a mí me gusta llamarlo un poco más como de nueva arquitectura quindiana, ya esa fusión de lo que se ha logrado acá. Y cuando tuvimos una dimensión interesante, lo que pensamos fue, venga, ¿cuál es el alojamiento tradicional que tiene el Quindío? Y ha sido el de las casas fincas, y creo que ha sido un referente nacional de lo que es esta tipología de alojamiento. Pero claro, ¿qué pasa en las casas fincas? Y es que en las casas fincas uno normalmente lleva la cama que ya no usa, el televisor que uno ya cambió, la nevera que le sobró, es que uno mejoró el modelo de X cosa o de Y cosa y lo manda para allá. Entonces encontramos que hay mucha variación entre las distintas casas. ¿Qué quisimos nosotros? Hacer un producto de lo que nosotros llamamos lujo confortable, con un estándar hotelero. Ahí ya comienza a entrar todo este tema de lo que había estudiado, de lo que había vivido en los distintos espacios y en las distintas ciudades y países donde tuve la oportunidad de trabajar. Y lograr hacer un producto de fincas cafeteras, por así llamarlo, de ese alojamiento tradicional del Quindío, pero con un estándar de nivel internacional. Y ofrecer una experiencia de lo que es venir al Quindío, disfrutar de este paisaje, disfrutar del territorio, disfrutar de sus colores, de sus verdes, de su abundancia, pero con unos estándares internacionales y donde pudiéramos llegar a un público mucho más amplio en su espectro de disfrute y de entendimiento de estos espacios. Súper, Carlos, y digamos que esto nos da pues como una pauta para lo que vamos a hablar pronto en el podcast, que va a ser el tema que tú estás hablando de la arquitectura colonial, de lo que tenemos en nuestro territorio quindiano. Pero pues antes de pronto de entrar en materia, como en este tema de por qué conocimos a Carlos en la Oficina de Innovación, cómo llegamos a trabajar con él, yo quisiera preguntarte, y de verdad que es algo que yo siempre tengo muchas cuestiones y quisiera entender más, cómo llega a tener un emprendedor, un empresario como tú, que ha tenido experiencia nacional, internacional, empresas y emprendimientos, digamos, muy estables, muy innovadores, muy bacanos. ¿Cómo tú confías en la academia? O sea, ¿por qué? ¿Por qué llegas a la Universidad del Quindío? ¿Por qué llegas a la Oficina de Innovación? ¿Por qué confías y qué oportunidades tú ves para que esa articulación se lleve a cabo? A ver, yo creo que el tema principal es que uno podría decir zapatero a tu zapato. Uno en el ejercicio del emprendimiento está muy inmerso en el día a día, en la operación, en resolver, en un ejercicio de estar pensando en números, en proyecciones, en estrategias. Y ese ejercicio un poco más pausado de estructuración, de darle fondo, de darle contenido a las cosas, pues ojalá lo pudiera uno hacer y el tiempo le diera a uno para hacerlo. Además, pues todos estos proyectos se alimentan de un ejercicio de la juventud y de lo que viene y de esas necesidades de que la gente estudie o se prepare para lo que uno está armando. Entonces creo que lo lógico es acudir a la academia. Lo lógico es acudir a la academia para uno generar contenido. Creo que aquí en el Quindío tenemos la gran dicha
de no echar un cuento, sino tener un cuento en verdad muy bien estructurado de lo que significa el paisaje cultural cafetero. Y el poder darle trascendencia y profundidad a eso, pues tiene que ser con los académicos, tiene que ser con la metodología como tal que se da. Entonces yo creo que esa fue la principal razón de decir, venga, si tenemos un sitio chévere, yo no quiero simplemente un sitio chévere, sino además de eso, darle profundidad frente a eso. Y que ustedes tengan un centro de innovación, una oficina de innovación, donde además de eso pueda uno acercarse sin ser ni siquiera la universidad de uno, además de eso una universidad pública que también creo que a veces genera un poco de choque, venga, cómo el privado se acerca a la universidad pública, me pareció maravilloso y el poder encontrar un equipo dispuesto primero a escuchar, a generar también esos espacios en el que uno pudiera proponer ideas, intercambiar, buscarle el camino. Creo que llevamos ya algunos años pensándole en distintas cosas y eso ha sido parte fundamental, el de, venga, si de pronto no es de este lado, hagámoslo con esto, unamos a esto. Tienen una capacidad de gestión tan amplia y una amplitud en ese portafolio de especialistas que pues le enriquecen a uno muchísimo el tema. O sea, independientemente de que salgan proyectos o no salgan proyectos, creo que le aportan a uno un ejercicio de conocimiento muy valioso y creo que todos los empresarios deberíamos siempre contar de la mano con la universidad, con la academia, con un empresario. Por ahí hay un libro muy famoso que está sonando mucho, que uno debería tener un filósofo dentro de la empresa. Creo que le agrega a uno ese componente interesante más allá de los números y de un Excel que a veces se centra uno mucho en eso. Bueno, Carlos, no, qué súper escuchar eso y digamos que esto me da pie precisamente con lo que estabas diciendo de que llevamos ya varios años trabajando y ya empezando a contarles un poquitico más de la historia que tiene Carlos con la Oficina de Innovación. Nosotros, precisamente por la experiencia que tiene Carlos en el tema turístico, nosotros empezamos a plantear un proyecto con el paisaje cultural cafetero. Ya llevamos creo que 2 años tratando de estructurar una propuesta, siempre pensando en esa comunidad, en esos, digamos, pequeños emprendedores turísticos en territorio, de cómo a través del PCC podemos recuperar, apropiar todas, digamos, las cualidades de un paisaje cultural cafetero que lo nombramos mucho, pero que muchos no sabemos completamente qué es. Así fue que empezamos con Carlos un proyecto en la oficina y quisiera que tú nos contaras un poquitico más qué hemos avanzado nosotros en este proyecto, en la Oficina de Innovación contigo y me excuso, o sea, contando también que es un proyecto que es una muestra de lo que es la múltiple hélice. O sea, nosotros tenemos acá empresarios, tenemos parte gubernamental, tenemos parte de sociedad, tenemos a la academia, tenemos el medio ambiente, porque nosotros tenemos presente dentro del proyecto que tenemos que conservar, mantener, ser sostenible. Entonces, cuéntanos un poquitico más cómo fue que nos conectamos para poder empezar a soñar y estar todavía trabajando en este proyecto con la apropiación del PCC. Sí, creo que definitivamente la temática es el paisaje cultural cafetero. Creo que surge mucho de ese, venga, ¿qué hacemos con una declaratoria? O desde el ejercicio turístico, ¿por qué no estamos aprovechando esa declaratoria en la manera que es? Y cuando uno comienza a analizar se da cuenta que la mayor parte del Quindío no lo tiene apropiado. No sabemos ni cómo comerlo, ni cómo decirlo, ni para qué nos sirve. Entonces creo que esa es la primera motivación de que generemos un proyecto frente a eso. Hay un ejercicio también muy importante y sabes que lo hemos discutido muchas veces, ese tema de reconocernos, de poner además de eso en valor algo que desde afuera, desde una entidad internacional multilateral, pues lo reconocieron y nosotros lo seguimos considerando, como su nombre dice, un paisaje, algo que para nosotros es común. Entonces, el que logremos estructurar un proyecto donde cada una de esas distintas valías, cada uno de esos distintos atributos que tiene el paisaje, sepamos por un lado preservarlos, conservarlos, porque fue la razón por la cual nos lo dieron, pero también cómo visionarlos y llevarlos hacia el futuro es supremamente importante. No nos olvidemos que el paisaje es una cultura viva, nosotros seguimos siendo una cultura que se desarrolla dentro de este macro, entonces es también importante, venga, cómo no nos desviamos y acabamos generando un tema feo o completamente intrascendente hasta hace algunos años se habló en algún momento de llegar a perderlo, lo cual sería un absurdo. Entonces creo que estos proyectos que estamos buscando, bastante ambicioso, pues es un proyecto sombrilla en el que queremos, además, a partir de una temática completamente distinta de lo que normalmente se plantea,
y es a partir del arte, es a partir de la cultura, generar esa sombrilla grande y esa motivación para venir y para conectar los distintos puntos del paisaje cultural cafetero. Creo que ese también es un ejercicio bastante diferencial. Pues también creo que desde el ejercicio turístico pues estamos convencidos de que uno siempre hace turismo cultural y además es lo único que nos hace distintos y en la medida que además de eso somos una cultura viva, pues vamos a ser innovadores, vamos a ser completamente distintos a otras culturas. Entonces creo que qué mejor que hacer turismo cultural con el paisaje cultural cafetero. Súper, y digamos que eso también nos permite de alguna manera empezar a contarles a ustedes, porque la idea es que sea un espacio donde ustedes también puedan interactuar con nosotros, aprender con nosotros. Cuando llegan este tipo de iniciativas, este tipo, digamos, como de situaciones en las cuales nos buscan para trabajar, empezamos a conectar. Hagan de cuenta como que si fuéramos una red y empezamos a trazar líneas entre punticos. Cuando Carlos llegó a la oficina con esta inquietud de la apropiación del PCC, de que qué vamos a hacer para que podamos implementar como un proyecto turístico cultural, ¿cierto? Sostenible, en el cual recalcáramos las propiedades del paisaje, no solamente, digamos, en las casas tan hermosas como estas, sino también en el tema del café, en el tema de nuestras cordilleras. Lo conectamos en la Oficina de Innovación con el proyecto que creo que muchos me han escuchado hablando, Territorio Pijao. Y hoy quiero contarles que precisamente estamos acá disfrutando de un café de la Asociación de Café de Mujeres Cafeteras, ASOMujer, que queda en el municipio de Córdoba. Es un café a 1.400, 1.700 metros sobre el nivel del mar, con algunos sabores cítricos, a limoncillo y a cacao, que está súper delicioso, y ellas también hacen parte de nuestro proyecto Territorio Pijao, y allí en Córdoba, digamos que es donde han nacido muchísimas iniciativas de la oficina, es donde nosotros también empezamos a plantear nuestro proyecto turístico, tratando de apropiar el paisaje cultural cafetero. Yo quisiera que de pronto ampliáramos un poquitico más, porque en su momento nosotros no solamente dijimos queremos apropiar las propiedades del paisaje cultural cafetero, sino que también la cultura es muy importante para poder mostrar a la gente lo que somos nosotros, pero también es muy importante que cada persona que haga parte de ese paisaje, de ese territorio, cree un vínculo con el proyecto que queremos nosotros crear, cómo la sociedad es parte fundamental de ese eslabón que queremos, en el cual nosotros queremos que se sostenga el proyecto que estamos estructurando de turismo sostenible, recalcando este paisaje cultural cafetero. Mira, André, yo creo que el principal elemento que tenemos para lograr eso es ese ejercicio de reconocimiento y el poder dar visibilidad a este tipo de comunidades, a este tipo de pequeños emprendimientos, a estas mujeres trabajadoras y ponerlas en su real valía y lo que aportan, más allá de que el café, de que hayan mejorado, de que tengan un excelente producto, de que sea muy rico como lo estamos degustando, es darles ese espacio para que la gente las vea, para que la gente sepa que existen y todo el valor que ellas hacen y dan frente a eso. Eso genera una dinámica, yo creo que en todos en el territorio, de orgullo, de sentirse orgullosos, parte de que, oiga, qué bonito, y esto no lo conocía, y de generar curiosidad. Y en últimas, me voy a mi carrera un poco, el ejercicio de turismo es eso, es explorar, es curiosear, es buscar algo nuevo. Qué bueno que nosotros nos convirtamos en esos primeros turistas y en esa mente exploradora de lo que tenemos dentro del territorio. Porque claro, uno va a otro país y uno es admirador y uno es el primero que reconoce y dice qué bonito y por eso seguramente escoge un destino. Ojalá nosotros lo hagamos en el mismo territorio nosotros y nos sentamos orgullosos de ese paisaje y de lo que tenemos y de poner en valía. Entonces creo que ese es un primer elemento para poder rescatar, y cuando uno valora algo, pues lo cuida y lo mantiene y lo consiente. Creo que va a ser la mejor forma de que podamos conservar esto que tenemos en el Quindío. Y si escuchamos a Carlos hablar un poquito como con ese sentido de pertenencia, ¿cierto? A nuestro querido, digamos, quindiano de corazón, como él lo dijo inicialmente, yo les quería contar también un poquito que este tema de tratar de encontrar las raíces, diría yo, del PCC, no solamente va en un tema turístico, sino que de pronto quisiera también que de pronto habláramos un poquito en el tema gastronómico.
en el cual también tú has estudiado. Yo les cuento, en la Oficina de Innovación hemos tenido algunos retos, creo que también ustedes de pronto lo han escuchado, y te acuerdas del reto que tuvimos en el cual estábamos buscando cuál es el plato, cuál es la comida que en realidad es del Quindío, que unos niños, ¿te acuerdas? Propusieron, unos niños de colegios que trabajan con nosotros en proyectos de colegios, propusieron, ¿te acuerdas? Como una receta, una cartilla, que fue lo que hicieron ellos y que fue muy chévere porque empezamos a tratar de extraer como qué es en realidad el plato autóctono nuestro. Claro, es importante que descubramos esa identidad. Definitivamente uno de los principales elementos a través de los cuales uno puede reflejar su cultura es la gastronomía. Y la construcción de un plato es el reflejo y es el contar historias de todos los orígenes que tenemos. Y el Quindío en eso tiene una riqueza enorme por toda la influencia. Ya iba a decir, no, nosotros no somos solo antioqueños, ya me siento completamente, nosotros no solo somos antioqueños, no somos del Valle, somos de la zona del Tolima, somos de Bogotá, somos una tierra de migrantes que han aportado cada uno a lo que ahora es este territorio. Y así mismo se ve reflejado en la gastronomía. Y en verdad uno se pone a revisar y a veces es difícil encontrar cuál es el plato típico. Y además esas pequeñas variaciones que se dan desde el fiambre, desde el sudado montañero, cómo lo hacemos, se vuelve muy interesante esa exploración. Que además de eso venga, como bien lo dices tú, de generaciones jóvenes y de muchachos de colegio que están inquietos por descubrir, venga, esto que me como yo todos los días, qué origen tiene o por qué pasa, y en ese proyecto que además de eso le hayan metido todo el tema tecnológico, porque tenía realidad aumentada y tenía códigos de aproximación y todo un uso de aplicaciones, pues súper chévere. Pero también en esa misma convocatoria que ustedes hicieron, por ejemplo, surgió todo el tema de gastronomía urbana y todas estas ollas urbanas que se hacían y cocinadas urbanas que se hacían, y uno comienza a explorar, y el Quindío ha venido teniendo también una cultura gastronómica que yo creo que ahora la vemos. El Quindío lleva teniendo unos 4 o 5 años en que ha habido una explosión de gastronomía y de distintas propuestas que se han dado frente a eso. Entonces, definitivamente el ejercicio de comer es un reflejo de nuestra cultura, cada vez se enriquece más, y tenemos un potencial enorme frente a eso. Bueno, Carlos, súper, digamos, escuchar todo eso, también que se puedan empezar ustedes también, si no lo saben, a dar cuenta de esa armonización que tiene la universidad desde la parte académica, también con colegios, porque son proyectos bien interesantes que nosotros tenemos. Digamos que contando todo esto, de que hemos estado trabajando en el proyecto, de que llegaste al Quindío, del tema del PCC, del tema de las empresas. ¿Tú qué piensas del ecosistema de innovación del departamento del Quindío? O sea, en realidad tú ves que se articulan, digamos, todos estos actores en una múltiple hélice para sacar proyectos adelante. Hemos trabajado últimamente también con Acodres en un tema de gastronomía. Estuvimos trabajando con Fabio, el de la aldea, también en el tema estuvimos en el Museo Quimbaya, ¿te acuerdas? Con un tema también gastronómico. ¿Tú cómo ves que todo este ecosistema de innovación de la región en realidad se articula y cómo ha sido tu experiencia relacionada con todo el sistema? Yo creo que venimos aprendiendo y venimos entendiendo qué es un ecosistema y cómo además de eso la interacción entre cada uno de nosotros genera una dinámica y una fuerza distinta, un empuje y una atracción mucho más poderosa de lo que uno individualmente puede hacer. En estos 16 años yo he visto definitivamente una curva de aprendizaje y una curva de dinámica de trabajar en conjunto. Uno veía esfuerzos individuales por cada una de las distintas entidades. Ya cada vez más y en los últimos años ve uno el ejercicio es que comenzamos a interactuar distintos actores. Ya no es únicamente desde un ejercicio de iniciativa privada, ya lo hacen también las agremiaciones, ya lo hacen las mismas universidades, ya el mismo ejercicio de acercarnos a las universidades, de integrar y de abrir esas puertas a que cualquiera pueda venir a tocar la puerta y decir, oiga, estoy presente y quiero aportar este conocimiento o X o Y cuestión, hacen y enriquecen. Creo que vamos por buen camino, todavía nos queda mucho por aprender para que además de eso sea un engranaje mucho más eficiente y dinámico frente a eso, pero creo que esas primeras barreras ya se rompieron y ese ejercicio como de desconfianza que a veces uno tiene de compartir la idea maravillosa con alguien más y
realmente lo que uno logra al compartir las ideas es enriquecer esa idea, potencializarla y mejorarla. No hay idea solita que funcione. Sí, y tienes toda la razón. Digamos que uno de los lemas, aparte de que somos una oficina de puertas abiertas, que siempre lo digo, digamos, donde voy, yo soy una convencida de que el trabajo en equipo nos lleva siempre más rápido, nos lleva siempre a lugares mucho más exitosos y que entre todos podemos construir cosas muchísimo, muchísimo mejores. Y digamos que cuando uno habla como de estos trabajos, proyectos, experiencia, de trabajo en equipo, como tú lo estás diciendo, de que todos aportamos, de que las ideas se pueden, digamos, como sintetizar, se pueden cohesionar, se pueden llevar a un mejor resultado si entre todos aportamos nuestro conocimiento. Yo quisiera preguntarte, en los diferentes proyectos que has participado, ya sean, digamos, particular, Carlos solamente, con su familia o con otras entidades o con otros empresarios, ¿cómo influye ese factor, digamos, humano en el éxito de los proyectos para que puedan salir adelante? Para mí el principal factor es que entendamos la complementariedad. El generar un excelente equipo de trabajo, un equipo con resultados, es que entendamos que cada uno cumplimos una labor y que además de eso complementamos a la otra persona. Habrá momentos obviamente en que tenemos las mismas habilidades que otro y lo que hacemos es potencializarlo, pero sobre todo creo que un equipo bien conformado es un equipo que se complemente. Y por eso es tan importante esa articulación entre los distintos actores que hay en el territorio, porque cada uno cumple una acción fundamental. De la misma manera en que no podemos pedirle a los entes territoriales o gubernamentales acciones rápidas y que decidan y este tipo de cosas, eso es algo que nos corresponde a nosotros los empresarios. De la misma forma que no podemos pedirle a los empresarios que se sienten a hacer una investigación profunda y a generar el contenido. Eso es una labor que está mucho más encaminada hacia la academia. Creo que cuando entendemos eso, logramos hacer esa dinámica y logramos el efecto de trabajo en equipo que se desea. Y en ese trabajo, digamos que tú hablas articulado, donde claramente cada uno tenemos unas fortalezas y nos complementamos. ¿Cuál es la visión que tú tienes en este conjunto, digamos, articulado de actores del turismo en el departamento del Quindío? A ver, primero es creernos la película, creernos de que tenemos un territorio que vale la pena mostrar, un territorio que además de eso vale la pena cuidar y que además de eso debemos ponerlo en valor. No únicamente refiriéndome al valor económico como tal, que creo que nosotros debemos cada vez más subir ese ticket promedio, por así decirlo, hacia el turista, sino también en el ejercicio de valorar lo que tenemos. El que además de eso, en esta cadena turística podamos ser sostenibles o autosostenibles y podamos hacer un ejercicio mucho más de sostenibilidad a ver, al referirme a sostenibilidad también es de que tengamos entre nosotros los principales actores que podamos suplir las principales necesidades de la cadena. No depender de externos. A veces en esta gran cadena se nos están llevando las cosas actores que no son del Quindío y que podríamos tranquilamente tenerlos aquí. Bueno, Carlos, y te estaba contando que la oficina de innovación es una oficina de puertas abiertas. Tú llegaste al Quindío, te abrimos las puertas a este lindo territorio. ¿Tú cómo has, de alguna manera, abierto tus puertas, tu corazón, una mente abierta para las personas, para el departamento, para las oportunidades, para también, de alguna manera, trabajar en temas de competitividad turística en el departamento del Quindío? Lo primero es nosotros, pues, desde las empresas hacemos una labor importante de devolverle al territorio a través de la participación en las distintas agremiaciones y en los distintos espacios que nos dan, este tiempo que se dona y actitudes que se donan frente a eso, además de compartir el conocimiento. Creo que el ejercicio que podamos lograr y sacar adelante proyectos como los que hemos pensado, pues sería maravilloso y aportarían muchísimo al territorio. Y aparte de eso, interactuar con cada uno de los entes territoriales. Estamos buscando trabajar muy de la mano con la gente de la Tebaida. Bueno, finalmente, Carlos, bueno, pues ha sido, digamos,
escucharte ha sido maravilloso, este tema turístico, también de pronto mostrar a través del podcast que cuando hablamos de oficina de innovación, quizás al ser academia la gente piensa que somos una innovación muy tecnológica, muy llamada a la investigación, digamos, como de ciencia básica, pero también es importante mostrarles con tu ejemplo que hay una innovación social bien importante que también conlleva resultados muy bacanos como los que esperamos lograr con los diferentes proyectos que estamos haciendo. Yo quisiera que cerráramos de pronto un poquitico nuestra conversación para los que nos están viendo, nos están escuchando. A ti, ¿cómo te gustaría que los demás te recordaran a través de este podcast? ¿Qué quisieran que recordaran de Carlos Elizalde? Uy, difícil. Ese quindiano de corazón que llegó acá. Más que me recordaran es que recordemos el valor que tiene el territorio, que recordemos lo que tenemos aquí en el Quindío, lo que a los que hemos venido de afuera nos ha hecho quedarnos, sentirlo, vivirlo, protegerlo y quererlo, y que ese es nuestro mayor activo y el mayor legado que nosotros podemos dejarle a las futuras generaciones. Y creo que la innovación, como tú bien lo dices, no es únicamente un ejercicio de alta tecnología. A veces también volver a lo básico, a la tierra, a lo que es también un ejercicio de innovación. Súper, y es perfecto lo que acabas de decir, porque en realidad muestra nuestra conexión territorial, lo que estamos nosotros haciendo en la Universidad del Quindío, lo que queremos hacer cada vez que estamos impactando diferentes tipos de territorios, de sociedades, de comunidades. Carlos, la verdad que únicamente me queda darte las gracias por permitirnos este espacio, y yo pienso que más por permitirnos este espacio que digamos es simplemente algo muy lindo que nos das de tu tiempo porque mantienes muy ocupado, es darte las gracias por confiar en la Oficina de Innovación, por confiar en que la academia en realidad pueda ser ese espacio donde se escuchan inquietudes, situaciones, no quisiera decirlo de esta manera, pero lamentaciones sociales, empresariales, emprendedoras, ¿cierto?, gubernamentales, y que confíes tanto en lo que nosotros podemos hacer por ustedes, o sea, y podemos hacerlo juntos, porque finalmente nos conformamos en un equipo. Entonces, muchísimas gracias. No sé si tienes algo más final para cerrar, digamos, como este podcast. André, darles las gracias a ustedes, darle las gracias a la universidad, a Luis Fernando, a la Oficina de Innovación. Realmente el que ustedes nos abran las puertas, nos hagan sentir como si fuéramos parte del alumnado y personas valiosas, y que podamos aportarles además de eso, es fundamental. Creo que es una relación y una alianza de largo plazo. Es además de eso un tema en el que estos resultados no son inmediatos y son procesos que debemos irlos entendiendo y en el que cada uno debemos poner de nuestro tiempo y además de ese largo aliento para sacarlos adelante. Entonces, el que ustedes siempre estén ahí presentes, que además de eso estén muy atentos tanto a esas necesidades como a esas pequeñas oportunidades que se dan, y cada vez que hay algo que puede ser de interés, pues nos lo hagan saber. Cuenten con nosotros, y desde la herencia sabes que estamos dispuestos a lo que ustedes necesiten y lo que podamos aportarles a la comunidad académica. Claro que sí, yo siempre lo tengo presente y siempre recurro cuando hay oportunidades o cosas, siempre recurro a ti. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden, este es el podcast de la Oficina de Innovación, el podcast UQ Innova. Sigan conectados a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Oficina de Innovación, en Instagram, UQ Innova, para que se den cuenta de nuestro podcast y de todas las otras cosas que tenemos para ofrecerles. Recuerden siempre, la Oficina de Innovación es una oficina de puertas abiertas al territorio para todos ustedes. Muchas gracias.